Ok, recapitulando, lo que vamos a dar es la explicación de cómo hacer un análisis vertical y un análisis horizontal de los dos estados que más se utilizan, que es el estado de resultados y el balance general. Ok, nada más para dejar claro por aquello, siempre que nosotros seleccionamos varias celdas en Excel, aquí en la esquina inferior derecha podemos ver cuánto es la sumatoria. De hecho, saca cuántas celdas tienen número, que en este caso son 5, y cuánto es el promedio. O sea, suma todo eso y lo promedia entre 5, para que ayudan mucho de consulta, ver cuánto está sumando y no tener que hacer fórmulas adicionales. ¿Ok? En este caso vamos a ver el estado de resultados de Copeagri RL. ¿Ok? Acá, para hacer un análisis, yo siempre voy a utilizar 2 años para hacer un comparativo. Recordemos que una de las funciones de la contabilidad es ver las transacciones que se hicieron o los resultados de periodos anteriores para que con base a ese podamos tomar mejores decisiones para el futuro. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a comparar o estamos comparando el año 2010 y 2011. No se me enfoquen en todo esto. De hecho, voy a ocultar estas dos columnas para dejar solamente el análisis vertical, que es en el que nos vamos a enfocar. Primero nos vamos a enfocar, por favor, acá en la columna A y en la columna B, donde analizamos qué estamos viendo en estos números. Voy a hacerlo un poquito más grande. Dice que tenemos ventas netas por 51 millones y resto, menos costos de ventas, que fueron 45. ¿Se acuerdan? Costos de ventas es lo que antes veíamos como costo de la mercadería vendida. ¿Okay? Costos de ventas, gastos administrativos, gastos generales, casi siempre estos dos están juntos, gastos de ventas y aquí están más abajo los gastos financieros. Okay. Entonces, aquí tenemos total de costos operativos. Los costos operativos me están sumando todos ese costos de ventas administrativos, generales y de ventas. Suman 49 millones. Quiere decir que excedentes de la operación es la suma de los 51 millones 800 de ventas menos los 49 de costos. ¿Ok? Ahora, aquí sumamos ingresos no operativos. Estos ingresos no operativos son esporádicos. Por ejemplo, el dueño de la empresa tenía opción de comprar lotería y se ganaron la lotería. Es un ingreso no operativo porque la empresa no se dedicaba a eso. Vendieron un activo que tenía valor en libros 5 millones y lo lograron vender en 7 millones. Entonces es un ingreso no operativo, para que conozcan el término por si no lo conocían. Entonces, tenemos el excedente de la operación más los ingresos no operativos. Y ahora sí, también restamos gastos financieros, que se acuerdan que aquí no estaban. Entonces, tenemos que los excedentes antes de reservas es excedentes 2 millones más ingresos no operativos menos los gastos financieros. Al final estoy teniendo una ganancia o un excedente de 331,000 colones. Aquí yo estoy viendo que hay una reserva de ley. En este caso, como es una cooperativa, por ley las instituciones cooperativas tienen una reserva que las sociedades anónimas no la tienen, pero ya eso es otro tema, que dice que por reserva de ley tienen que reservar 114,000 colones de estos 231. Quiere decir que el excedente neto del que pueden disponer como excedente va a ser los 331 menos los 114. Entonces, tenemos un excedente neto de 217,000 colones. Ahora, mágicamente aparece el fisco o el Ministerio de Hacienda y por todo el excedente que yo tengo que pagar impuesto de renta. Voy a corregir esto para impuesto de renta, que son 54,000 colones. Aquí podemos ver que en la
ya se me olvidó. En la barra de fórmulas dice que es un 25% del excedente neto. Eso tiene que ir respaldado con la tabla de tributación vigente. Puede que en el 2020 ya no hubiera sido un 25, puede que hubiera sido un 20 o puede que sea un 15, pero ya eso es un proceso que hacemos basado a la tabla vigente. Entonces no nos enfoquemos en eso, nada más entendamos la estructura que dice que de impuesto de renta 54,000 colones y ahora sí, tengo un excedente total de 271,000. Mira, aquí hay un error que hasta ahorita estamos viendo, por eso es importante siempre analizar la información, porque acá no me debería de sumar. ¿Por qué me abre esto? Perdón. Vamos a ver. Ve que me lo están sumando. Y mentiras, el Ministerio de Hacienda no me va a regalar esa plata, ¿verdad? Más bien es restar esto menos esto. ¿Ok? Y aquí también me lo está restando y está erróneo. Es restar. ¿Ok? Entonces, importante siempre revisar tanto fórmulas como información general para corregir si hay errores. Entonces, nada del otro mundo. Tenemos un estado de resultados del 2010 y del 2011. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un análisis vertical. ¿Qué es un análisis vertical? Recordemos que vertical es para abajo y horizontal es para el lado. Si aún les confunde eso, recordemos que el horizonte es una línea. Entonces, horizontal y vertical. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el año 2010 y después el año 2011. Vamos a ponerlo en amarillito para que tengan los mismos tonos. Ok, en ventas, ¿cuánto tengo yo o cuánto me significan las ventas netas de las ventas? Un 100%. ¿Por qué aquí hay que hacerlo? Porque puede ser que yo tenga ventas de diferentes servicios y que los quiera analizar o que en el estado de resultados los ponga aparte. Puede que yo tenga ventas de servicios, ventas de productos, ventas menores y entonces yo empiezo a sacar un porcentaje. ¿Cuánto porcentaje saqué en ventas de tal servicio? Un 50%. En ventas menores, un 10%. ¿Me explico? En este caso, las únicas ventas que tenemos son esas, entonces es el 100%. Ahora bien, vamos, hasta ahí ya llevamos esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver los costos, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es ver de este porcentaje, de este costo de ventas, sacar cuánto porcentaje es de ventas. O sea, cuánto me costó a mí en costo de la mercadería vendida haber podido realizar esa venta. Entonces, lo que hago es dividir los 45 millones entre 51 y yo puedo visualizar que el costo de ventas mío está muy alto, o sea, un 87% de las ventas que yo logro realizar. Entonces quiere decir que estoy comprando muy caro o que le estoy agregando muy poquita ganancia. Por ejemplo, si vendo confites, ese confite lo compré en 25 y apenas lo estoy vendiendo en 30. Entonces estoy ganando nada más 5 colones por confite. Es un costo que hay que analizar. ¿Ok? En el gasto administrativo hago el mismo ejercicio. Divido gasto administrativo entre el total de ventas. ¿Para qué? Para ver cuánto administrativo estoy gastando de las ventas que estoy generando. Recordemos que el concepto de gastos o de costos tenían que ser, yo hago un gasto para que ese gasto en algún momento me genere un ingreso, ¿verdad? Por eso es que el corte del pelo del dueño de la empresa no puede ser un gasto de la empresa, porque ni le da ni le quita nada ese procedimiento. En este caso vemos que es un 4%. En gastos generales es un 3% y en mercadeo y ventas estoy haciendo muy poquita publicidad para lograr vender 51 millones. Podría ser bueno, podría ser malo, estoy gastando muy poquito. Lo que podríamos analizar
es que si meto más en mercadeo y ventas, entonces esto se podría hacer más. Ahí ya es el análisis que haríamos después. Ahorita enfoquémonos un poquito con lo que es matemático o numérico. Y aquí entonces yo puedo visualizar que en gastos o en costos operativos yo estoy invirtiendo un 95% de lo que me costó generar o vender 51 millones. Un costo sumamente alto, si lo pensamos que queremos ganancia. Quiere decir que voy a tener una ganancia hasta aquí de un 4%. Entonces, no es mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es mi excedente? Un 4.37. Aquí podemos visualizar entre esta y esta, visualizo que aquí sea el 100%. ¿Se acuerdan que aquí en la esquina inferior derecha podríamos ver la sumatoria? Por si aquí no me da 100, hay algo mal que estoy haciendo, porque obviamente los costos operativos y el excedente de operación debería de dar el 100 de las ventas. ¿Ok? Después aquí hago el mismo ejercicio, ver cuántos ingresos no operativos estoy generando en relación a las ventas que hice, me da que es menos de un 1%, o sea, un ingreso operativo casi que nulo. El gasto financiero, estoy generando un 4% de gasto financiero para generar 51 millones. O sea, estoy pagando básicamente en intereses un 4% para poder generar esas ventas. Las reservas de todas las ventas que yo hice, que fueron 51 millones, estoy reservando apenas un 0.64%. Es un porcentaje muy poquito si uno considera no, perdón, este es el excedente, pensé que estaban en las reservas, disculpen. En este caso es un 0.64 los excedentes que me están dando, yo habiendo vendido 51 millones. Los pasivos y reservas de ley, apenas estoy reservando un 0.22%. Es un porcentaje muy bajo porque normalmente las empresas van reservando más platita para que tenga un capital más fuerte. ¿Se acuerdan la ecuación contable que decía que activos igual a pasivos más capital? Entonces, entre más capital tengo yo, menos pasivos voy a tener. Si tengo muchos pasivos y poquito capital, la empresa está en riesgo porque está debiéndose casi toda ella. Entonces, ahí es donde uno ya después empieza a analizar. Repito, sigo con los cálculos numéricos. Entonces, mi excedente neto es apenas un 0.4%, vean que ni medio punto de haber vendido 51 millones de pesos. El impuesto de renta me están cobrando un 10% de las ventas que yo hice, que no hay quite del gobierno y hay que tributar. Y el excedente total es de un 0.31%, o sea, ni un 1% de yo haber vendido 51 millones. ¿Ok? Ese es el análisis vertical que yo hago. Analizar estos números matemáticamente nada más se hacen. Y ya ustedes, como les decía, se pueden cambiar estos datos y ya los va a calcular los datos, los nuevos porcentajes. Lo importante, como igual en contabilidad, no es el cálculo numérico, es la interpretación de la información, que fue la que les iba diciendo uno a uno, ¿verdad? Eso sobre el 2010. Después, ¿qué hago? Procedo a hacer el 2011. Justamente lo mismo. De hecho, si ven acá, yo puedo copiar esto, le doy control C y aquí le doy control V. No, porque están vinculados, perdón. Eso ya es un poquito más de Excel. Es que estos simbolitos, ven que es como un signo de dólares. No me deja, me va a respetar siempre esta columna. Entonces, cuando yo lo copio ya no me va a servir. En fin, ya eso es Excel. Acá el análisis vertical es justamente la misma temática. Dividir este monto entre este y sacarlo en porcentaje. Esto entre esto por 100 da un 89%. No voy a desplazarme uno por uno para maximizar el tiempo. Es
justamente el mismo procedimiento que hicimos con el año 2010. ¿Ok? Ahora bien, eso fue estado de resultados. Ese es el primer análisis que yo hago. Después procedo a ver el balance general, obviamente de los mismos años, 2010 y 2011. Vuelvo a guardar la casillita del análisis horizontal para no hacer demasiados números. Recordemos que aquí nada más le damos clic derecho y la podemos volver a mostrar. ¿Ok? Por el momento vamos a tenerla oculta. Aquí, ¿cuál era el procedimiento de un balance general o un balance de situación? Básicamente era ver la ecuación contable, ¿verdad? Todo ahí para abajo. Entonces teníamos activos, activos circulantes, activos fijos o en este caso le llamaron largo plazo y total de activos. Entonces enfoquémonos en los activos para irlo haciendo poco a poco. ¿Ok? Aquí tenemos los activos. Resulta que en el 2010 yo tenía un total de activos circulantes de un 19%. Digo, de 19 millones, perdón. Entonces, ¿qué hago yo? ¿De dónde saco este 59%? Entonces, yo veo que de mi total de activos, que son 32 millones, un 59% son activos circulantes. ¿Y cómo hago eso? Divido los 19 millones y lo divido entre los 32 millones. Entonces, él me da un porcentaje. ¿Ok? Voy a ir cambiando el colorcito como para ir poco a poco. ¿Ok? También yo puedo ver que de activo fijo o activo largo plazo, ¿cuánto es? Un 40%. Y confirmo, obviamente, si el activo total es la suma de activo circulante y activo fijo, yo sumo 59 más 40 y visualicen aquí que me da el 100%. Si no me da el 100, estoy haciendo algo mal, porque obviamente el total de activos se tiene que componer de la suma de ellos dos. Entonces, eso es lo primero. Y ese es el análisis que yo hago. Mira, tengo casi un 60% de activos que van y vienen durante el año y tengo un 40% de activos que están más estáticos. Ahora bien, analizo cuenta por cuenta. ¿Cuánto tengo en efectivo de todos mis activos? Un 5%. Con el mismo procedimiento. Ahí les queda. ¿Cómo hago yo para entrar a la fórmula? Por el que no lo sabe, habrán quienes son mucho más cargas en Excel que yo, pero le dan F2 y entonces F2 les muestra la fórmula que está ahí ingresada. ¿Cuánto tengo yo en inversiones transitorias? Un 5.95. ¿Cuánto tengo en cuentas por cobrar, perdón? Un 11%. Aquí habría que ponerle cuidado, es un porcentaje altillo que si no me lo pagan, tendríamos problema. En inventario, un 11%. En pagos anticipados, vean qué importante esto, que es un pago anticipado. Quiere decir que los clientes ya me pagaron, no, que yo ya pagué algo que no me han dado. Pagué anticipadamente. Entonces, básicamente, este y este son cuentas por cobrar. Entonces, vean qué importante, es un porcentaje muy alto para yo no tener el contenido. No tener, digamos que el inventario. Esto podría estar perfectamente dentro del inventario, pero no me lo han dado. Es un pago que yo di anticipadamente. Y productos por cobrar, habría que ver qué contenido es, pero es un porcentaje muy pequeñito. Entonces, en importancia relativa, uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que tuvimos que haber visto en el curso de contabilidad 2, ¿verdad? Podemos ver que esta no la vamos a ni estudiar porque es un porcentaje muy bajo, no tiene importancia relativa. Inversiones permanentes. Tengo un 6% de todo mi activo fijo. Activos, propiedad, planta y equipo, tengo un 34% de todos mis activos. Y en otros activos tengo un 0.30. Habría que ver qué son esos otros activos. Ese es el análisis vertical que yo hago. Lo hago solamente con base en activos. Por eso hice la segmentación. Ahora yo analizo
mis pasivos y hago justamente el mismo ejercicio. Pienso solamente en pasivos. Digo, de mis pasivos circulantes, del total de mis pasivos, tengo un 51% que son circulantes, o sea, corto plazo. Y en pasivo fijo o largo plazo tengo un 48%. Están equilibrados. Terrible sería que tenga pasivos un 80% en circulante, porque quiere decir que yo voy a tener que disponer de mucha plata en menos de un año. Entonces ahí es donde se empieza a hacer el análisis como tal. Ahorita es la información. Igual vuelvo a hacer el mismo ejercicio. ¿Cuánto tengo en cuentas por pagar? ¿Cuánto tengo en retenciones? ¿Cuánto tengo en pasivos? ¿Cuánto tengo en documentos? Etcétera. Vuelvo a sumar que los pasivos fijos y pasivos corto plazo me sumen el 100% de los pasivos totales. Y eso es todo. Sigo con patrimonio. Patrimonio también lo vuelvo a hacer como un universo independiente. ¿Cuánto tengo yo de capital social cooperativo? Un 52%. En reservas, un 43%. En excedentes antes de reservas, un 4%. De todo mi capital, así se distribuye. Y por último, voy a tener un 100% que es total de pasivo más capital. Nótese que aquí vemos que la ecuación contable, esto va a sumar igual a esto. Importante verlo antes. Cuidado, me hacen el análisis antes de cerrar la ecuación contable, porque suele suceder, montan el estado de resultados o el balance general, no les cierra la ecuación contable, entonces hicieron todos estos números que van a cambiar porque está mal. ¿Ok? El próximo año se hace justamente lo mismo. Vuelvo a hacer el análisis. ¿Ok? A ver cuánto porcentaje. Notemos aquí, y aquí ya empezamos a hacerlo un poquito horizontal, que si en este caso es un 4.99 y el año pasado, o sea, en el 2010, era un 5.55, entonces va variando. Ahí vamos poco a poco. Entonces, el análisis vertical es compararse el año con el mismo. Vean que aquí cuando yo iba haciendo el 2010, ni siquiera había vuelto a ver el 2011. El 2011 no existía. Y básicamente es así. Cuando yo hago un análisis vertical, lo hago de este año y dije, hasta que venga el próximo puedo hacer el análisis. ¿Ok? Ahora bien, vamos con el siguiente análisis, que es el análisis horizontal. Vamos a trabajar justamente con los mismos datos. Entonces, vean que vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos en el análisis horizontal. El análisis horizontal va a tener una variación absoluta y una variación relativa. Absoluta son números enteros y relativos son porcentajes. Importantísimo tenerlo claro. En la absoluta le doy F2 para ingresar y lo que veo es la variación. Del 2011 al 2010, ¿cuánto me varió? Las ventas netas. Tenía 51 millones y ahora tengo 60. Es decir, que vendí 8 millones más. Por eso es positivo. Si lo hago al revés, si resto 2010 con 2011 me queda negativo y no, porque estoy vendiendo más. Entonces tengan cuidadito cuál es el dato que se toma primero. El año más reciente con el año más antiguo. Tengo 8 millones. Vamos a enfocarnos solamente en el absoluto, que básicamente es sumar este año con el año anterior o el más reciente con el más viejo. Todo lo hago ahí y ahí ya tengo las variaciones. Hay unas que dan negativos y otras que dan positivas, no importa. ¿Ok? Ahora bien, después de yo tener los datos absolutos, que matemáticamente no tiene ninguna complejidad hacerlo, vamos a hacer la variación relativa. Relativa es porcentual, pero no es el porcentaje que utilizamos en el vertical. ¿Cuál es el que vamos a hacer? Hacer
hacer, digamos, como el análisis vertical. Perdón, vamos a ver aquí. Voy a ver estos 9 millones en relación al 2010, ¿qué porcentaje aumentó? ¿O qué porcentaje disminuyó si fuera el caso? En este caso, estos 8 millones, préstenme por favor bastante atención acá, estos 8 millones que me aumentaron en ventas significa que las ventas aumentaron un 17% de un año a otro. Entonces, vean que a la hora de interpretar los datos no es nada más anotar un 17. Estamos viendo que tuvimos un incremento de vender de un año al otro, mucha plata, mucho porcentaje. ¿Ok? No puedo, y hago la salvedad, esto yo sí lo resté de año a año. No pueden en variación relativa, restar este porcentaje con este porcentaje, porque no les da el porcentaje que es. Entonces, agarro la variación absoluta y la divido entre el año más antiguo para saber la variación relativa que hubo. Y matemáticamente de ahí para abajo, todo es lo mismo. Es decir, que el costo de ventas, gasté 45 el 2010, gasté 54 el 2011, quiere decir que gasté más 9 millones de más, que significó un aumento del 20% en gasto. ¿Ok? Igual con el administrativo sí se mantuvo muy parejo, nada más aumentó un 2%. Y nótese que el de ventas, en lugar de haber gastado en ventas, gastaron menos, porque lo ven que está en rojito, en negativo. Entonces quiere decir que gastaron un 12% menos de lo que gastaron en el 2010. Ahí habría que ver qué están haciendo para vender más sin meter mercadeo y ventas, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a interpretar toda la información. En excedentes de operación, nótese que tenemos pérdida. Tenemos pérdida, estamos ganando menos plata. En un año ganamos 2.200.000 y en este año ganamos 2 millones. Es decir, que ganamos una diferencia negativa de 262. Y ahí es donde hay que empezar a jugar con los números. Porque si vendí más, estoy ganando menos. Y ahí es donde empezamos a ir tejiendo más delgado. En ingresos no operativos vemos que vendimos un montón de ingresos no operativos, un 86% más. ¿Quién sabe qué fue lo que vendimos que no eran de nuestra funcionalidad? En gastos financieros pagamos menos. Eso podríamos pensar que es bueno porque estamos pagando menos intereses. Pasivo en reservas de ley, vean que la reserva aumentó un poquito, estamos reservando un poquito más de plata, es bueno. Y en el impuesto de rentas, vean que estamos pagando un 22% más. Entonces, no es bueno ni es malo, hay que pagarlo. ¿Ok? Ese es el análisis horizontal. Si notan, repito, el análisis horizontal, vea que la matemática la hacemos a lo largo y en el análisis vertical yo nada más ocupaba esta columna para trabajar, pero en el análisis horizontal ocupo ambos datos. Para el análisis horizontal yo puedo hacer un análisis horizontal sin considerar el vertical. Ahí se los dejé habilitado, pero vean que no ocupamos esos datos que hicimos. Yo puedo hacer primero el horizontal y después el vertical, o primero el vertical y después el horizontal, porque lo que yo trabajo son en el horizontal el comparativo de ambos años y en el vertical el análisis de un año per se, solo él. ¿Ok? Con eso terminamos el análisis horizontal del estado de resultados y hacemos el del balance general en la otra hoja. En esta ocasión sí voy a guardar o voy a ocultar los verticales que vimos que no los ocupábamos por el momento. Acá vemos solamente la variación horizontal y es justamente lo mismo. Resto el año reciente con el año más viejo y me da
131,000 de diferencia positivo. Quiere decir que tengo más efectivo que el año anterior. Tengo un 7% más de efectivo que el año anterior. Hago la matemática porcentual. En inversiones transitorias, hoy vean acá, de 1.900.000 bajó a 200. Quiere decir que una inversión transitoria la liquidé, bajó un 88%. O sea, esa inversión transitoria prácticamente ya no existe. Documentos por cobrar, vean ustedes, en lugar de bajar nuestras cuentas por cobrar, están aumentando un 19%. ¿Ok? Aumentaron 700,000 colones que representan un 19%. Y así, uno a uno, vamos analizando todas las variaciones. Matemáticamente yo nada más agarro y jalo esto. Punto. Excel lo hizo. Estos que se ponen así es porque como no hay datos, entonces no tienen números que poner, pero los números es lo mismo. Entonces, matemáticamente, cualquier sistema lo hace. El análisis de esos números es para lo que nos pagan a los financieros o bien contadores. Por ejemplo, aquí podemos ver que entonces de nuestro activo total está aumentando en casi un 20%, un 19.33. Y después vamos a analizar, no voy a leer una por una para no cansarnos mucho, pero nótese acá, en pasivos circulantes, o podemos verlo en pasivo. Nótese que los pasivos me están aumentando un 6%. Entonces yo no me voy a alegrar mucho de que nuestro activo esté aumentando porque gracias al pasivo es que nuestro activo está aumentando. Entonces quiere decir que tenemos un activo que no es nuestro, porque es un activo que le debemos a alguien más. Entonces ahí es donde empezamos a analizar la información. Nuestro activo aumentó un 19%, pero nuestro pasivo aumentó un 24%. Entonces ven que la información se tiene que analizar integral. No puedo ver nada más una línea. Y nótese que justamente está pasando lo que conversamos. Nuestro capital lo que aumentó fue un 3%. Quiere decir que estamos fortaleciendo nuestra empresa a base de deudas, a base de pasivos, no a base de capital social. Entonces, si por O por B motivo las ventas se nos caen y no tenemos cómo pagarle a los proveedores, podríamos estar ante una posible crisis financiera. ¿Ok? Y aquí tenemos el total de pasivo más patrimonio, que tiene que ser justamente igual que nuestro total de activo, que es el mismo 19.33%. Nada más para validar que la ecuación contable esté completa. Entonces, ese es el análisis horizontal del balance de situación. Aquí en el Excel que podemos manejar, podemos hacer todo y cuando ocupamos analizar uno lo analizamos o cuando ocupamos analizar los dos lo podemos hacer. De hecho, hay unas variaciones que yo puedo interrelacionar ambos análisis, pero por el momento vamos a trabajar con el análisis horizontal y vertical independientemente. Ok, eso sería la clase de análisis horizontal y análisis vertical para su posterior reporte de teleclase. Buenas noches.